Vamos a leer, como he dicho, en Mateo 24 y versículo 38. Y dice así la palabra de Dios. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué días eran estos? ¿Eran los de Salomón? ¿Eran, no, los de David? Los de Noé, ¿no? Entonces, el Señor Jesús, en el capítulo 24, está explicando los acontecimientos finales del reinado de los hombres, hasta que Él venga a instaurar su reino milenial, lo que acontecerá en estos últimos años, y nos sitúa en un tiempo concreto, que son los días de Noé, para que nosotros comparemos si aquellos días tienen algo que ver con los nuestros, o a lo mejor digamos, no, esto para nosotros no es, porque en aquella gente era muy mala y nosotros somos muy buenos, y nosotros no es para nosotros. Y por eso estamos estudiando si realmente coinciden. De momento coincide al 100%, pero vamos a ver en el día de hoy si con la lectura también esto nos coincide con nosotros. Y dice así, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces nos explica el Señor si estos días de Noé se refiere al arrebatamiento de la Iglesia o a su segunda venida, porque aunque el arrebatamiento de la Iglesia pertenece dentro de la segunda venida, de los acontecimientos finales, no es la misma cosa, como un día vamos a explicar, porque en el arrebatamiento Jesús viene en el cielo, se encuentra con nosotros en el cielo. En su segunda venida, Él viene con nosotros a reinar en esta tierra. Son dos momentos muy diferentes. Vuelvo a repetir, aunque todo pertenece a la segunda venida, al tiempo de la segunda venida, no al evento en concreto. Entonces dice, y nos sitúa aquí, ¿a qué se está refiriendo los tiempos antes de Noé? ¿A qué está comparando el diluvio? Porque Jesús dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Está claro que el Señor mismo ya nos ha puesto en contexto, ya nos ha dicho a qué se está refiriendo estos tiempos de Noé, y se está refiriendo al arrebatamiento de la Iglesia. ¿Qué ocurrió en los días de Noé? Un repasón de medio minuto para aquellos que no han estado aquí o se han dormido o no han estado atentos. En los días de Noé hubo una explosión demográfica fuera de lo normal. Los seres humanos se unieron en una ciudad y tuvieron muchos hijos y creció muchísimo la maldad. Aparte, hubo una decadencia del ser humano. Esto ya lo vimos en la primera conferencia. Después, una perversión sexual liberalizada y aceptada. Quizá como hoy. ¿Hoy también pasa esto o no? Hoy todos son castos y hoy es obligatorio el matrimonio y hoy es obligatorio que las parejas sean, como dijo el Señor, hombre y mujer. ¿No? Hoy una perversión sexual parecida a la de aquella época. Vamos bien entonces. El Señor viene pronto. Y una actividad angelical. Lo vimos en Génesis capítulo 6:2. Hoy nosotros sabemos que los ángeles caídos están actuando con el ser humano. ¿Cómo lo sabemos? Porque la ciencia se está multiplicando de tal manera que es como si aportaran algo. Alguien les está dando una información al ser humano que sabe más el ser humano en poco tiempo de lo que es normal. El ser humano ha tenido un progreso desde su nacimiento en el huerto del Edén, que iban con burros, y iban con carros, y iban con bueyes, y iban con caballos, y así ocurrió durante casi 6.000 años. Y resulta que llegamos al año 1900,
que es cuando se va a establecer la nación de Israel, que es cuando los acontecimientos y las profecías finales se van a cumplir o van a empezar a cumplirse, y de repente el hombre llega a la luna, vamos a Marte, no tenemos límite, no tenemos freno en lo que es tecnología, en lo que es inteligencia, y es como si alguien te estuviera entregando un montón de manuales que tú solo tienes que ir repitiéndolo, ¿eh? Sabemos que los científicos trabajan mucho, sabemos que las universidades se centran mucho en los descubrimientos, pero nunca hay que quitarnos nuestra vista que este mundo, ¿por quién está dominado? Por nuestro enemigo, por Satanás, y los que están por Satanás están influenciados en ese río, como nos dice Efesios capítulo 2, versículo 1, ese río, esa corriente que antes nosotros estábamos dentro y ahora el Señor nos sacó. Pero hay muchos que todavía están en esa corriente, el versículo 2. ¿Ya? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, pero ahora nosotros ya hemos salido de esa corriente, de esa energía que el diablo va poniendo a los hijos de perdición. Y entre ellos va poniendo sabiduría también, entre ellos va poniendo conocimiento. Todo esto ya lo estuvimos hablando. El tercer punto son aquellas predicaciones que hicimos sobre que Dios da un punto de no retorno. Dios decide, hasta aquí ha llegado la humanidad. Dios lo decide. No es una decisión del hombre, es una decisión de Dios. Y esto estuvimos hablando que tenemos que tener mucho cuidado, porque suele pasarle incluso a los creyentes de la Iglesia. Aquellos que persisten en pecar, aquellos que persisten en pecar y persisten en pecar, al final el Espíritu Santo se apaga y se va. Y el Señor dice, ha habido un punto de no retorno, su misericordia es larga, su misericordia es grande, pero no juguemos con la sangre de Cristo, porque no se tendrá por inocente aquel que haciendo lo bueno no lo hace, sino que hace lo malo. Entonces eso es el punto sin retorno, que también lo vimos en estas predicaciones pasadas. Y hoy toca la salvación, esta salvación que Dios preparó. Él preparó un juicio, pero a la vez preparó una salvación para que todo aquel que quisiera entrar libremente pudiera entrar sin tener ningún obstáculo. Parecido a lo de hoy, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, dicho esto, vamos a centrarnos en esta salvación en el día de hoy, en estos versículos que nos ha leído nuestra hermana Mar, y concretamente vamos a leer del versículo 13 en adelante. ¿Por qué? Porque es el momento en que Dios dijo, en que Dios, su palabra se puso en acción, en que Dios dictaminó lo que iba a hacer, cómo lo iba a hacer, y se lo explicó a Noé, y Noé lo hizo tal cual. Es muy importante que estemos atentos a lo que Dios dijo de cada circunstancia del arca, porque vamos a aprender grandes cosas que a lo mejor en nuestros días nos pueden servir. En primer lugar, dice en el capítulo 13, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de... No es amor y paz, no es todos somos buenos, no es todas las religiones nos llevan al Señor, no es lo que se dice hoy en día por ahí, pero sin embargo el mundo como está, lleno de violencia. ¿Ustedes saben lo que es la violencia? Espiritualmente muchos no lo sabrán, pero lo van a saber hoy. La violencia es la manifestación de la soberbia. El que es soberbio es violento. ¿Sabes por qué? Porque se cree superior a su prójimo. Por eso es violento. Por eso la violencia entró con Satanás. Aquel arcángel, aquel querubín, el querubín alado, que entró la soberbia. Y lo primero que hizo, destruir a la tercera parte de los ángeles y llevárselos con él. Porque su soberbia está cargada de violencia.
Y esta violencia la vemos desde el principio. Destruir al ser humano, destruir la naturaleza, destruir los animales, destruir la iglesia, destruir al pueblo de Israel, destruir todo lo que tenga que ver con Dios. Porque Él vino ¿a qué? A matar, a robar y a hurtar. Es lo que vino, a destruirlo con violencia. Hoy, hermanos, este mundo que estamos viviendo, estamos inmersos en un mundo de tecnología, muchísima tecnología. Estamos inmersos en un mundo de muchísimos avances médicos y estamos inmersos en un mundo lleno de mucha violencia. ¿Y saben por qué? Porque el ser humano, más allá de que esta tecnología, estos avances médicos, este humanismo que hay en todo el mundo y que está echando casi todo el mundo al infierno, todo esto no nos acerca a ser mejores personas, sino a creer la mentira del diablo que le dijo a Eva: seréis como dioses. Y el ser humano se cree Dios, se cree en dioses con todo lo que tiene en sus manos, pudiendo cambiar todo lo que quieran. Y eso los hace violentos. Y como no tienen el Espíritu Santo, entonces lo que tienen en su corazón lo sacan hacia afuera. ¿De dónde vienen las guerras y las contiendas con ustedes? Dice Santiago, del corazón humano. Dentro del corazón humano, de ahí salen las guerras y las batallas. En un momento de la historia donde había muy poquitos hombres, ya hubo una guerra. Caín mató a Abel. No hace falta ser muchos, no hace falta tener una metralleta. Es que las metralletas son las malas. No, es que las escopetas son las malas, es que las pistolas, no, prohibámoslas. No, es que entonces nos mataremos con cuchillos. No, es que los cuchillos van a ser malos. Compremos solo peladores para las patatas, y prohibiremos los cuchillos y nos mataremos con tenedores. No, quitemos los tenedores, que esto es lo malo, y nos mataremos al final estirándonos del pelo. Pero la cuestión es que el ser humano es malo. No es la tecnología, no es lo que tengamos a nuestro alcance, es lo que el ser humano haga con la tecnología. Ahora está tan de moda esta inteligencia artificial que, como todas las cosas, si la utilizas para bien, pues puede ser una herramienta que te ayude para ciertas cosas. Si la utilizas para mal, pues es una herramienta también que se va a utilizar para mal. Por regla general, esto va a acabar mal. ¿Por qué? Porque el hombre es malo. Y esto tienen que entenderlo, el hombre es malo. Por eso vino Cristo. No para, te haré mejor, Heidi, te ayudaré. No. Cogió tu corazón, lo restregó, lo destrozó y te puso uno nuevo. Es la única forma de que tú seas una hija de Dios. No es voy a transformar un poquito el corazón, voy a cambiarlo. Voy a hacer una nueva criatura. Por eso es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque lo viejo, por mucho que tú le pongas remiendos, lo viejo sigue siendo viejo. Está corrompido, es diabólico y va a la perdición. Pero lo nuevo, lo que nace del espíritu y del agua, eso va al cielo. Por eso, importante los bautismos. Porque es una parte de esa nueva criatura. Amén. Así que vemos que el mundo está lleno de violencia porque el mundo es malo, porque el mundo es soberbio. Vamos a ver el Salmo 73:6, cómo nos va a decir esto mismo que yo le acabo de decir. Se escribió hace 3000 años atrás. Es una actitud activa de una altivez de superioridad. Es una actitud en que uno se cree mejor que el otro, y una sobrevaloración, de uno mismo, que lleva el desprecio del resto de personas. Esto es lo que es la violencia, la soberbia. Por tanto, la soberbia los corona. ¿A quién? A los que no tienen a Cristo. Se cubren de vestido de violencia. Primero está la soberbia y luego viene la violencia. Yo no entiendo por qué mi mujer tiene tanta soberbia, no es cristiana,
yo no entiendo por qué mi madre tiene tanta soberbia, no es cristiana, yo no entiendo por qué mis hijos tienen tanta soberbia, no son cristianos, ¿por qué son violentos? Porque justamente no tienen a Cristo en su corazón. Y quien no está conmigo, aquí no hay tres colores, aquí no está el negro, el rosita y el blanco. El rosita son la mezclita de todos, que todos son, da lo mismo, un poquito de bueno y un poquito de malo. No, aquí o estás con Jesús o con Dios o estás en contra. Aquí no se puede estar a medias. Este camino es un camino único y Él lo hizo. ¿Y sabéis por qué? Porque le costó su vida, le costó su sangre y tenemos su espíritu a nuestro favor. O sea que no es fácil, no es difícil, la elección es sencilla. Si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que vemos que la soberbia tendrá un castigo, los violentos van a tener un castigo en la Biblia, por eso viene el juicio de Dios. Vamos a ver en Isaías 2:17, vamos a ver cómo esta soberbia, esta violencia va a sufrir un castigo. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado. Y aquí nos habla de un día concreto, en aquel día. No es el 14 de mayo, no es el 25 de agosto, no. Aquí está hablando del día del juicio. Aquí está hablando de los días finales, de los tiempos finales. Cuando venga Cristo, toda esta altivez del hombre y toda la soberbia será arrancada por completo, porque Él vendrá a gobernar, a reinar con vara de hierro. La soberbia y la violencia es no solo tener soberbia, sino hacer caer a los demás. Esto también es una violencia muy grande. No solo que peques tú, sino hacer pecar a los demás. Eso lo vimos en Sodoma y Gomorra, cuando fueron todos los del pueblo, hasta los más jóvenes, fueron a violar a aquellos ángeles. Hasta los más jóvenes fueron, porque los mayores no dijeron, no, ustedes quédense, vamos a librar a los pequeños del pecado, sino que no fue así, sino que se complacieron, se complacen con los que hacen pecado. Vamos a ver en Proverbios, capítulo 4, versículos 16 y 17, cómo nos dice que hacer caer a otros también es violencia. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Así es las personas, porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Así es la gente. Aparentemente, vamos a decirlo de otra manera. Si el diablo quiere engañarnos, ¿ustedes cómo creen que se va a vestir? ¿Con cuernos, con una cola y con un tridente y con unos ojos de llama? ¿Así nos va a engañar? No. Ahora, si él viene como un angelito y viene con la Biblia debajo del brazo, y te dice, así que Dios dice que no tengas relaciones con una mujer fuera del matrimonio, pero si esto lo hace todo el mundo, pero él viene con muy buena apariencia y con muy buenas palabras, y con la palabra de Dios debajo del brazo. Así es lo que pasa con los hombres. Nosotros vemos caras, vemos personas, no sabemos lo que hay en su corazón, no sabemos lo que hay en su intimidad. Podemos verlo bien en el trabajo, podemos verlo bien cuando vamos a sus casas, podemos verlo bien cuando vamos al supermercado y vemos personas normales enfrente de personas, pero no sabemos su realidad, cómo están cargados sus corazones. Esto es lo que ve Dios, esto es lo que ve Jesús, esto es lo que trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está acostumbrado a trabajar en esto, porque Él es el que convence de pecado. ¿Y cómo se va a convencer de pecado? ¿Estando en el otro lado, en el lado de la santidad, o estando en la inmundicia?
repartido en el mundo. No es que Él sea inmundicia, sino que Él es santo, trabaja con la palabra de Dios para que las personas comprendan y se arrepientan. Amén. Así que hacer daño a los otros es violencia. Pero aparte, violencia es no hacer lo bueno. Y esto nos atañe a todos, porque a veces nosotros no nos damos cuenta y somos violentos. Amós, capítulo 3 y versículo 10. Amós es ese libro que ustedes leen casi todos los días, ese profeta del Antiguo Testamento. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. No saben, no quieren, están cargados de violencia. Así que que Dios, el Padre, vio desde el cielo que la tierra estaba llena de violencia y por eso he decidido el fin de todo ser. En el versículo 14 entramos ya en el área espiritual. Hazte un arca de madera de gofer. Pero no iba a destruirlos a todos. Pero no estaba el mundo lleno de violencia. Allí donde miraba, Dios no veía violencia por todos los lados. ¿Para qué hace un arca? ¿Para qué hace un arca? Podía haber hecho otro tipo de milagro. Podía haber cogido a Noé, que solo es una familia, y haberlos transportado en el tiempo y habérselos salvado. Y no hacía falta hacer un arca. Y los animales se podían haber salvado de otra forma. Pero ¿por qué un arca? Y esto tenemos que llegar ya al Nuevo Testamento. Y tenemos que llegar a Apocalipsis, cuando la revelación de la palabra de Dios es completa y entendemos que la madera es representación ¿de quién? De Jesucristo, del hombre, de la humanidad de Cristo. Un arca de madera. ¿Por qué de madera? Porque la salvación está representada en Cristo Jesús. Si nosotros tenemos que escapar de hoy a algo en esta vida, tenemos que escapar, la única manera es aceptando la obra de Cristo que hizo en la cruz. Y el que la hizo fue un hombre. El que murió era un hombre, representación de la madera. Cuando vemos el arca del pacto, vemos la misma madera recubierta de oro. ¿Por qué? Porque ya está la deidad. El hombre, todo Dios. Es la presencia misma de Dios. Pero esta salvación aquí, en cuanto hablamos de la salvación, es la obra que hizo un hombre perfecto llamado Jesús. Y que la hizo en la cruz. La harás de madera de gorfe. Y harás aposentos en ella. Mira, vamos a leer en 1 Tesalonicenses 4:15, para que nosotros veamos que cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, ¿de quién es la obra del arrebatamiento? ¿Será de Dios Padre? ¿O será del Espíritu Santo? ¿O será de Jesús? Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4:15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Por qué? Sigue, perdona. Porque el Señor mismo. ¿Quién es el que ordena? El Señor. ¿Quién es el que hace la obra del arrebatamiento? Es el Señor. ¿Quién es el que viene a buscarnos? Es el Señor. El Espíritu Santo hace su obra en nuestra transformación, como predicaremos en otra ocasión, transformará nuestros cuerpos. Pero la obra de la venida de Cristo, la obra del arrebatamiento, la hace el Señor. El Padre lo envía. No se sabe el día y la hora. Sabemos los tiempos, sabremos la generación, no sabremos el día y la hora. Y el Padre es el que le envía, pero es Él el que hace la obra. Esta arca que hizo un hombre, Noé,
es la salvación, es el arrebatamiento de la iglesia, y de madera, porque representa la obra de un hombre, de este hombre llamado Jesucristo. Pero aún nos dice más, y dice que dice aquí el versículo 14, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Calafatearás. Una palabra a mi hermana Marta también le ha costado y a mí me cuesta el triple. Calafatearás. Con brea por dentro y por fuera. La brea es lo que hoy llamamos el petróleo. Es lo que llamamos el petróleo. Y con esto se untaban los barcos y los hacían impermeables para que no entrara el agua por dentro. Si nosotros le buscáramos un significado espiritual, es sencillo. Es la justicia de Dios. ¿Por qué es la justicia de Dios? Porque la justicia de Dios solo es satisfecha mediante el castigo. La justicia de Dios no se puede satisfacer de cualquier manera, solo mediante el castigo. Cuando tú pecas, estás pecando contra Dios. Cuando tú pecas contra Dios, la justicia de Dios demanda un castigo. Es obligatorio. La paga del pecado es la muerte. Y eso es indudable. Ya lo hemos estudiado en la serie de la paga del pecado, de las leyes. La ley del pecado es la muerte. Esta brea, que está por fuera y que está por dentro, es muy interesante, porque los barcos no se untan de brea por dentro. Sin embargo, esta sí, porque está representando la justicia de Dios. ¿Qué hace la justicia de Dios? Castiga a los de fuera. A los que están fuera del barco, a los que están fuera del arca, están sufriendo un castigo. Hay una brea que está separando, que no deja que el agua entre, está haciendo impermeable, y los que están fuera están siendo castigados, están muriendo todos por el juicio, por el diluvio. Así que Isaías 34:9 nos va a decir que la única manera en que Dios satisface su justicia es a través del castigo, que es obligatorio. Vemos aquí la comparación de la brea. Sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. Imaginaros el petróleo que lo hemos visto por la tele cuando está incendiado. Así es como Dios castiga al ser humano. Aquí está haciendo una representación de lo que es el infierno, esa brea ardiente que es continua, que no se apaga nunca esa llama. Entonces, todo aquel que no está dentro del arca, escuchen bien todo lo que estoy diciendo, todo aquel que no está dentro del arca, esa justicia de Dios obligatoriamente lo hace pasar por un castigo. Pero ¿y el que está dentro? ¿Y el que ha entrado dentro del arca? ¿Y los que estamos dentro de Jesucristo? ¿Y los que somos parte de su cuerpo? ¿Por qué la brea está por dentro? ¿Que también vamos a sufrir el mismo castigo? No. Lo sufrió Jesucristo por nosotros. Por eso la madera es Jesucristo. Jesucristo es quien está cubierto del castigo de Dios. Tu pecado lo va a sufrir alguien, o tú o Jesús, pero uno de los dos lo va a sufrir. Y si el mundo no entiende esto, se va a ir de cabeza al infierno. Se van al castigo eterno porque no quieren coger la salvación, el arca de la salvación que es Jesucristo. Por eso la brea es la justicia de Dios, justicia para los de fuera y nuestra justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa brea que para nosotros ya ha sido el castigo de Jesucristo y es nuestra salvación. Por eso está dentro del barco, por eso es la que nos cubre, que no nos deja que nos entre el agua, mientras los de fuera se están ahogando.
Y así entendemos claramente el significado de la brea, por qué por fuera y por qué por dentro. Amén. Vamos a ver el versículo 15 dice, y de esta manera le harás. ¿Por qué? Porque la salvación no está hecha como el hombre quiere. Podía haber dicho Noé, bueno, yo lo haría así, lo haría así, o lo haría de esta manera, o lo haría de otra. Hoy en día las religiones te dicen lo mismo. Hoy para ser salvo no hace falta que seas cristiano. Cualquier religión te lleva a Dios. Si tú crees en Dios, llámale Alá, llámale como le llames. Todos los dioses te van a llevar a la salvación. El hombre no es tan malo, las cosas van a ir a bien, todo va a ir a mejor. Y sin embargo, Dios es el que estipula la salvación. Esta arca la harás de estas medidas, con estos compartimentos, con estas cosas que yo te voy a decir. ¿Por qué? Porque son los mandatos de Dios. Las medidas exactas son las condiciones de la salvación. Porque la salvación también tiene condiciones, hermanos. La primera es creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero la segunda, no menos importante, es esta salvación que tienes al alcance, que no la has ganado todavía, no la tienes, no la estás disfrutando porque estás en esta vida. La disfrutarás el día que partirás. La promesa, la herencia, la tierra prometida, etcétera. La Biblia está lleno de todo esto. La alcanzaremos. Pero de momento no la hemos alcanzado, de momento tenemos la promesa, tenemos la salvación, podemos caminar en ella, pero cuidado, no vaya a ser que vamos a ver lo que dijo Jesús después de todo lo que iba a acontecer en los últimos tiempos, cuando le habla a la iglesia y le habla a sus apóstoles y les dice, velad y orad, y les da unos cuantos consejos. Vamos a empezar con el primer consejo. Mateo 24, versículo 43 y 44. Esto es acto seguido de lo que yo acabo de leer hace un momento. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar. Esta palabra minar es hacer un hoyo. Hoy en nuestras casas es difícil que nos minen la casa. Es difícil porque son de ladrillo y son difíciles, pero en aquella época eran de madera. Y venían los ladrones y ¿saben lo que hacían? Se ponían al ladito de la casa y iban escarbando con las manos. Y nadie los veía y ellos iban minando la casa. Iban haciendo un agujero. ¿Para qué? Para que cuando fuera de noche se colaban y robaban. Eso le está diciendo al cristiano que si no está atento, ¿atento a qué? A la doctrina, porque la doctrina salva. ¿Qué le dijo Pablo? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Estate atento a la doctrina y serás salvo tú, y los que escuchen tu palabra, los que escuchen lo que tú predicas, porque la doctrina salva, hermanos. Porque una falsa doctrina te lleva a otro lugar. Tú puedes salir de buen lugar, pero si tienes una falsa doctrina, vas a parar a otro lugar. Y no has llegado a alcanzar la salvación. ¿La has tenido la salvación? Siempre la has tenido a tu alcance, pero tú te has desviado. ¿Por qué? Porque falsos maestros, falsos predicadores, falsos profetas, lo que han hecho ha sido desviar la doctrina. Para que muchos los sigan a ellos y se vayan detrás. Así que minar la casa es cuidar la doctrina, cuidar tu casa. No tienes que dejar que nadie cuide tu casa. Si tú sabes la verdad, si tú has conocido la verdad, ciméntate en esa verdad. Si tú vas a una iglesia donde te predican otro tipo de evangelio, otras cosas diferentes, donde te dicen, tú tranquilo, el pecado Dios lo perdona todo, donde tú vive como quieras, tú solo ten fe, el Señor está por ti, todo te irá bien. Y si tú vas a este tipo de iglesias, pues ves y ya veremos dónde acabarás al final. Porque esto afecta a la salvación.
Una vida recta afecta a la salvación porque es parte del propósito que Dios nos ha dado para vivir en esta tierra. Es parte de esas medidas exactas del arca, de la salvación. Son las condiciones. La segunda cosa que hizo Jesús fue Mateo 24, 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y aquí el Señor nos va a explicar dos siervos. Uno que está pendiente de las cosas del Señor. El Señor se va a una boda. El Señor tarda en venir, pero el siervo prudente sigue persistiendo, sigue en el camino del Señor. Aunque el Señor tardare, Él sigue haciendo lo correcto. Mientras que el imprudente, lo único que hace es, como mi Señor tarda, pues se va a beber con los borrachos, empieza a castigar a los demás, y cuando viene el Señor a la hora que ninguno de los dos esperan, uno recibe un castigo. Y el castigo, como dice el último versículo, ¿cuál es? Es el infierno. ¿Por qué? Porque dice que está el fuego, porque dice que porque está el sufrimiento. ¿Lo tienes ahí? En Mateo, el último versículo de este que te estoy diciendo, del 45. El versículo 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y crujir de dientes. Era un siervo, era salvo, tenía la salvación. No es que la salvación se pierda o no se pierda, es que no llegó a alcanzarla. Es que durante el camino que él hacía las cosas bien, llegó un momento que se cansó. Llegó un momento que decidió, ¿ya para qué tanta santidad? ¿Ya para qué tanto? Un poquito de relax, mi cuerpo se lo merece. Una fiestecita de vez en cuando. Aquella vecina que me hace ojitos, pues una vez en cuando no pasa nada. Pues robarle un poco a la empresa, por una vez no pasa nada. Y así es como uno se va introduciendo y va perdiendo la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, que las cualidades de esta salvación, las condiciones, es cuidado con la doctrina, cuidado con lo que crees, porque si te cambian tu creencia, puede ser que vayas a parar a otro lugar. No dejes minar tu casa. La segunda condición, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No te creas que es por durar más, por estar más tiempo. Yo soy un cristiano de 40 años, yo de 30, yo de 25, no tiene nada que ver. Tiene que ver cómo llegamos a la meta. Y a la meta tenemos que llegar con santidad. Y por último, ser prudente. No dejar extinguir al Espíritu Santo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. No dejar extinguir al Espíritu Santo. ¿Cómo? Olvidando el aceite. Mateo capítulo 25 y versículo 8. Las mujeres, las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 imprudentes, y las insensatas o imprudentes dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se extinguen. La palabra apagar es extinguir. Fin. Y cuando el Espíritu Santo se va, ya no lo vuelvas a llamar que ya se fue. El Espíritu Santo llega a tu vida con transformación, con un estruendo, con voces, con fuego, con una manifestación de cambio. Pero cuando se va, es como una paloma. No sabes el día que desapareció. Eso le pasó a Saúl. Saúl un día se dio cuenta que ya no tenía el Espíritu Santo. Pero si yo era el ungido, eras el ungido, pero tu persistencia en pecar
hizo que el Espíritu Santo cogiera alas. Tu persistencia en pecar. Mucho cuidado cuando uno sabe lo que tiene que hacer y anda en caminos erróneos. Mucho cuidado cuando uno sabe lo que no tiene que decir y persiste y persiste y persiste en hablar mal y persiste en hacer las cosas mal. Llega un momento que el Espíritu Santo deja de luchar. ¿Sabes por qué? Porque el hombre es carne y Dios es espíritu. Génesis 6, versículo 2. Así que hemos visto que la doctrina, la santidad, el Espíritu Santo son necesarios para la salvación y, por último, una vida de obediencia. Que nadie se crea que se va a escapar de este mundo sin ser obediente. Yo no quiero ser obediente a mis padres, pues espérate que estarás en la parte de fuera del arca. Es que yo no quiero ser obediente a lo que dice el pastor, pues espérate y estarás fuera del arca. Es que yo no quiero ser obediente a lo que dice la palabra de Dios, pues espérate y estarás fuera del arca. Y la brea habrá una separación entre el arca y el juicio. Por eso es la justicia de Dios. Mateo 25, 8, los talentos, todos conocemos que cuando el dueño de la hacienda se fue y dio tantos talentos a uno y tantos talentos al otro, y dio talentos y todos le devolvieron tanto menos uno, que dice, yo sabía que tú sembrabas donde no siembra, yo sabía muchas cosas y tuve miedo. Mateo, te he dicho Mateo 25, 25. Y yo sabía todas estas cosas, por la cual tuve miedo y fui y me escondí, y tu talento en tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Esta vida cristiana que tú la has puesto en mis manos, yo quizá no tenga tantos dones, yo quizá no tenga tantas cosas, tengo un talento y ese talento hay que trabajarlo. El que tenga 4 o 5 talentos, Dios le pedirá por sus 4 o 5 talentos. El que tenga 3, pero el que tenga 1, Dios le va a pedir por ese 1, como le pidió a este. ¿Y sabéis lo que le pasó? Que por no hacerlo trabajar, Dios lo castigó. Y el castigo fue no entrar en la salvación. Así que vemos que hay una condición, hermanos. Hay una condición. Dios puso unas medidas en esta arca porque son sus medidas, las que Él quería, las condiciones que Él quería para esta salvación que hubo en Génesis capítulo 6. Y hoy en día, para tú irte en el arrebatamiento, hay unas condiciones. Y estas condiciones las vuelvo a repetir porque son importantes. Lo que crees tiene que estar basado y bien basado en la palabra de Dios. Esto se llama doctrina. Y si te cambian la doctrina, te lo cambian todo. Segundo, la santidad. Si no vives una vida de santidad alejado del pecado, no vas a entrar. Si pecas, abogado tenemos en el cielo. Aquí justo, aquí perfectos no hay ninguno. Aquí no hay ninguno perfecto. Y por eso tenemos la sangre de Cristo fresquita a nuestro alcance, pero no como libertinaje. No como libertinaje. Esta semana que viene me han invitado a una fiesta. Esta fiesta. Ya empiezo a pedir perdón hoy. Esto no funciona así. No, esto no. La sangre de Cristo no aplica en estos casos. La sangre de Cristo aplica cuando te equivocas, cuando pecas sin querer, cuando tu carnalidad sale a flote, porque somos carne, y en ese momento el pecado te duele y pides perdón y la sangre de Cristo te perdona. Pero cuando tú ya empiezas a pensar en que voy a pecar, ya olvídate de la sangre de Cristo, porque vamos por mal camino. Eso de que Heidi, no me espere este sábado, que no sé qué me han dicho de una fiesta, yo ya empezaré a orar, a pedir perdón, para ver lo que va a pasar. Esto no existe en la Biblia. Así que vemos que la santidad es importante. El tener al Espíritu Santo es importantísimo.
Efesios capítulo 1, versículo 13, después de haber oído, haber creído en el corazón, fuimos sellados con el Espíritu Santo, que son las arras es el anillo, que es el anillo de compromiso, que es lo que nos recuerda que tenemos nuestra salvación, nuestra herencia. Sin el Espíritu Santo, ni uno va a salir volando. De los que les gusta tanto cantar la canción de Volaré, pues ni uno va a salir volando si no tiene al Espíritu Santo. Hay que mantener al Espíritu Santo, hay que ser llenos del Espíritu Santo, no dejar que se apague, no dejar que se contriste. Hay que ser llenos del Espíritu Santo. Y por último, hay que vivir en obediencia. Las cosas que el Señor manda se tienen que hacer. Ese talento que Dios nos ha dado para vivir en su casa, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, tenemos que hacerlo bien. Tenemos que utilizarlo. Amén. Estas son las medidas exactas. ¿Y por qué le puso una ventana? Versículo 16. Vamos a ver lo que dice el versículo 16. Y una ventana harás al arca. ¿Qué significa una ventana? ¿Que entre el sol? Bueno, para que tengan luz, porque si no estarán oscuras. Pero si hay 3 pisos y es una ventanita arriba del todo, mucha luz no va a entrar. ¿Qué significará esa ventanita? Una ventanita pequeña. ¿Qué se hace con las ventanas? Con las ventanas se mira al exterior. Con las ventanas se habla con los de fuera. Nosotros ya no tenemos esa costumbre, pero antes, en los pueblos, salían por la ventana, ¡María! Gritaban, y María salía, ¿qué? ¡Dame un poco sal! Y le enviaba al niño con la sal. Porque por la ventana se llamaba, se salía, se hablaba. Mira lo que dice Jueces, capítulo 5, 28, el mismo ejemplo que os he dado. Jueces 5, 28. Dice, la madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice, porque se habla a través de las ventanas. Hay muchos versículos así en la Biblia sobre las ventanas y las personas hablan a través de las ventanas. Es para asomarse y hablar con los de fuera. Es para predicar la palabra del juicio que va a venir. Los que están dentro del arca, los que están salvos por la sangre de Cristo, los que están en Cristo Jesús, son los que nos toca predicar, no a los ángeles. Dios no va a enviar a los ángeles a predicar, a hacer el trabajo que nos toca a nosotros. A nosotros nos toca predicar. Por eso la salvación tiene una ventana, que es la ventana en que nosotros predicamos a los demás. Venid aquí, entrad, aquí hay salvación. Ahí fuera os vais a ahogar, ahí fuera os vais a morir, ahí fuera va a venir el diluvio. Y la gente que hizo, entraban a montones. Se reían, se burlaban. Así estuvo 120 años Noé predicando a través de la ventana. Vendrá el juicio, y la gente se le reía. Hoy pasa lo mismo, que viene Cristo, y la gente se ríe. Lo peor es que muchos dentro de la iglesia ni tampoco se lo creen. Pero la realidad es así. Cristo viene, y Cristo viene pronto. Mateo 24, 14, Jesús lo dijo en estas palabras. Fíjense bien, porque este versículo quizá ha estado un poco mal interpretado. Quizá hoy van a encontrar el sentido correcto de este versículo. Cuando Jesús está hablando de todos los desastres que van a venir, dice, y será predicado, miren bien lo que dice, este evangelio, no el evangelio, porque el evangelio de salvación es Jesús viene, arrepiéntete de tus pecados, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Ese es el evangelio de salvación. Pero aquí Jesús no dice el evangelio de salvación, dice, y será predicado este evangelio. Este es un pronombre del mismo evangelio. Es como si dijera, y será predicado evangelio del reino. ¿Qué evangelio está predicando aquí Jesús?
Cuando dice este evangelio, el que yo os estoy predicando, son las buenas noticias de poder escapar de todas estas cosas que van a venir. No es predicar el evangelio de salvación, es predicar a todos los demás que va a venir un juicio y que hay una manera de escapar que se llama el arrebatamiento de la iglesia, que se llama Cristo. Las buenas noticias de salvación del momento que vivimos, no del evangelio en global. El evangelio en global es el evangelio el evangelio de Cristo, el evangelio del reino que va a venir con Cristo, donde muchas personas van a morir. Lo estamos estudiando en Apocalipsis, semana a semana, donde muchos van a pasar por penurias, donde los juicios de Dios caen uno detrás de otro. Durante 7 años este mundo es castigado por los juicios de Dios, para testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. No quiere decir inmediatamente, sino que el fin va a llegar. El fin de el reinado de los hombres concretamente. O sea que vemos que esta ventana es la predicación del evangelio, donde nosotros podemos predicar el evangelio. ¿Vemos cómo va teniendo sentido esta arca? Cómo va cogiendo delante de nosotros una forma que nosotros ya la empezamos a entender. ¿Y por qué tiene una puerta? ¿Por qué no entraremos por la ventana? ¿Porque tenemos que entrar por la puerta? ¿Cómo se llama la puerta? Cristo Jesús, yo soy la puerta, yo soy la puerta del rebaño. El que no entra por la puerta es un ladrón, pero el que entra por la puerta, Jesús es la puerta. Por esta puerta que estaba aquí en Génesis, vamos a ponerlo, Génesis 6, versículo 16, dice que una ventana harás al arca y la cavarás a un codo de elevación en la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado en la parte de arriba. Porque la puerta son para abrir y para cerrar. Pero acordaros lo que dijo Jesús. Hay puertas que Dios cierra y nadie puede abrir. Y hay puertas que Dios abre y nadie puede cerrar. Esta puerta estuvo abierta hasta que la misericordia de Dios se terminó. Pero estuvo abierta, El arca no fue inmediatamente que se terminó, que entraron los animales, que entró la familia de Noé y empezó a llover. No. Es que ellos estuvieron dentro, la puerta estuvo abierta, la ventana estaba muy abierta, Noé no paraba de predicar y la gente no quiso entrar. Pero la puerta estuvo abierta. Y estuvo abierta muchos días. Vamos a leer en Génesis capítulo 7 y versículo 4. Cuando se fabrica esta arca, esta salvación, se fabrica con una puerta abierta. Una puerta de salvación para que todo aquel que quiera que pueda entrar libremente. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que dice. 7 días estuvo la puerta abierta. Ellos ya estaban dentro. Y entonces Dios le dijo a Noé, cierra la puerta, que ya me he cansado de esta gente. ¿Ustedes lo saben eso? ¿Lo ha leído nuestra? No lo ha leído nuestra hermana Mar. Esto no lo hemos leído. ¿Pero no lo saben ustedes? Que entonces le dijo Dios a Noé, cierra la puerta, que ya no quiero saber nada de este mundo. No, ¿verdad que no? Mira lo que dice Génesis 7:16. Cuidado, que esto es muy fuerte. Porque pasados 7:16, y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, y como los había mandado Dios, y Jehová, no el hombre, sino que fue Dios que dijo hasta aquí. Se terminó. Mi salvación llegó al límite. Y hasta ahí. Los que han quedado fuera ahora tienen la brea como castigo, como juicio tienen que pasar. Los que han quedado dentro ahí tienen la brea como juicio de mi hijo que sufrió por ellos y se van a salvar. Pero la puerta ya se cerró, ya que nadie quiera entrar, nadie más.
Cuando el arrebatamiento ocurra, hermanos, que es un hecho único en la historia, que tiene unas condiciones especiales, sobre todo para nuestros cuerpos y lo que nosotros haremos en el cielo, aunque se conviertan después, no podrán entrar. No tendrán los mismos beneficios que los que entraron en la salvación. No lo van a tener, porque el arrebatamiento es algo único, es algo especial. Nuestros cuerpos serán transformados como el de Cristo. Los que estén en la tierra y se arrepientan y mueran, cuando resuciten no van a resucitar con cuerpos glorificados. Van a resucitar con cuerpos normales para vivir con Cristo 1000 años. Nosotros no, nosotros vendremos volando con Cristo. Es muy, muy diferente. Por eso es importante entrar por la puerta. Que Cristo no la cierre y nos quedemos fuera. ¿Tendremos salvación? Sí, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Aparte de la guillotina, yo hablo espiritualmente. ¿A qué precio? ¿A qué precio? O sea que tenemos cuidado, que Dios cierra las puertas. Y cuando dice que hizo pisos e hizo aposentos, nos tiene que recordar Juan 14:2. En la casa de mi Padre. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a preparar morada para ustedes. Y si me voy, ¿qué haré? Vendré y los vendré a buscar y me los llevaré conmigo. Eso es lo que está hablando de las moradas en la salvación que Dios tiene preparada para nosotros. Vemos cómo esa arca empieza a coger ya una forma de salvación, de arrebatamiento. Lo que dijo Jesús tenía razón, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Noé. Y por último, el versículo 17 nos dice, y aquí yo traigo el juicio, yo traigo el diluvio, yo traigo el juicio contra este mundo. El que no entre en el arca va a morir, va a sufrir, lo va a pasar mal. Quien no esté preparado para irse en el arrebatamiento, tiene que prepararse para sufrir. Y para sufrir mucho. ¿Por qué? Porque solo habrán dos maneras de salvación, que es a través de dar la vida. La única manera de salvación. Ya la bendita esperanza ya no está. Ya ha pasado, ya pasó ese tren, ya se cerró la puerta, ya no existe. Entonces, tenemos que ver que este diluvio es comparado con los tiempos de del arrebatamiento por dos motivos, básicamente, por tres, perdón, voy a decir. Uno, porque no entendieron los tiempos. Jesús dijo, no entendieron hasta que llegó el diluvio. Se les explicó, viene un diluvio, a la gente, escucha que Cristo viene, que este mundo se va a un caos, que este mundo va a sufrir. La gente no entiende, la gente no entiende. Y cuando la gente no entiende, tenemos que ir a la Biblia obligatoriamente. Déjenme leer este versículo de los últimos, Daniel 12:10. Daniel 12:10, donde dice, muchos serán limpios y emblanquecidos, y aquí dice, purificados. Estos son los que serán en el arrebatamiento. Los impíos seguirán siendo igual de pecadores. Que nadie espere que va a venir un avivamiento, Tortosa para Cristo. Las iglesias se van a llenar. Tendremos que comprar 10 locales como este, porque van a venir unos avivamientos grandísimos. España para Cristo, Italia para Cristo. Todo esto son invenciones humanas. Buenas intenciones, buenas ilusiones, pero la Biblia nos dice que en los últimos tiempos la iglesia será lo contrario, apostasía. De 10 que están en la iglesia, 5 están en el mundo, 5 se van a salvar. De los que están en sus casas, uno se va a ir con el Señor y otro se va a quedar. De esto nos habla la Biblia de los últimos tiempos. De tiempos peligrosos, de tiempos feroces, de una iglesia que va a apostatar, no de un avivamiento mundial donde la gente se va a llenar, a amontonar. Aquí vamos a tener 3 filas por encima. No, esto no va a ser así, mis hermanos. Lo siento mucho. La Biblia dice que nos cuidemos cada uno de nuestra salvación
y con dolor y con sufrimiento, porque tenemos que cuidarla. Es lo que dice la Biblia. Y dice, los impíos procederán impíamente, ninguno se va a arrepentir, eso pasará después. Hablamos del arrebatamiento aquí. ¿Y por qué hablamos del arrebatamiento? Por lo que ha dicho Jesús, los entendidos no entendieron. Los impíos, dice, y ninguno de los impíos entenderá. ¿Por qué ha venido el arrebatamiento? ¿Por qué les toca sufrir? No van a entender nada, pero los entendidos lo comprenderán todo. Y entendemos rápidamente el versículo ahora. Unos marcharán, otros seguirán pecando, y los que se arrepientan después lo van a entender todo. El pastor era una pesadilla. El pastor era tremendo, era cada día, sin santidad. ¡Qué tío más pesado! Y ahora me doy cuenta, cuando resulta que la mitad de la iglesia se ha fulminado al cielo. Pero qué pesadilla de hombre. Quizá tenía razón. Y los entendidos entenderán. Muchos serán salvados de la destrucción, muchos serán salvados, muchos serán limpios, muchos serán emblanquecidos. Millones de personas van a desaparecer, pero millones de cristianos se van a quedar. Millones se van a quedar por tristeza. Millones se van a quedar. Luego serán salvos, que esto ya es otra predicación. Y por último, he decidido poner fin de todo ser. Vamos a ver Daniel 8:23. ¿Por qué Dios ha decidido poner fin de todo ser? Porque llegó al colmo, el colmo de la maldad. Y dice Daniel que después de unos reyes que iban a venir, dice, cuando los transgresores, los pecadores del mundo lleguen al colmo, entonces Dios enviará un juicio que es el caballo blanco, que es el anticristo, que es un rey que se levantará para gobernar este mundo, pero no como Cristo, sino para destruir al mundo y para destruir a todo lo que venga y tenga que ver con Dios. Así que, hermanos, solo hay dos salidas. O estás con Cristo o estás con el mundo. No hay nada más. No hay nada más. O te subes al arca o te quedas en medio. Aquí tienes la brea. Aquí tienes la justicia de Dios. Allí te dice que Cristo ha pagado el castigo. Los de Cristo a este lado. Los que quieran salvarse con Cristo a este lado. Los que quieran su castigo aparte, que se pongan a este. No tiene nada que ver con ustedes, ¿eh? Esto es un ejemplo que estoy poniendo. Esto es lo que viene. Esto es lo que es. Esto es lo que es el arrebatamiento. El primer juicio contra la Iglesia y contra esta humanidad. Unos millones de personas que serán salvados, que serán tomados dignos de escapar de todas estas cosas, como nos dice Lucas 21:24. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado, ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón. Dios ama al dador alegre y no añade carga a aquel que ofrenda, sabiendo que según uno siembra para la obra de Dios, es recompensado. Puedes enviar tu ofrenda por medio de MoneyGram o RIA a mi persona, a Daniel Amposta García, enviando siempre el comprobante. También puedes hacer la transferencia bancaria a los números que te saldrán en pantalla. O, si por lo contrario vives en España y tienes una cuenta en España, puedes enviar un Bizum o venir a visitarnos y ser bendecido en persona. Todos los datos lo vas a tener próximo
en la pantalla, sabiendo que tu ayuda es necesaria para que este ministerio siga adelante predicando la sana doctrina. Además, estarás sembrando en la obra de Dios. Yo, el pastor Daniel Amposta García, te doy las gracias por tu atención y por tu ofrenda de amor. Y además, te aconsejo que no dejes de ver el próximo vídeo, que serás muy, muy, muy bendecido. Que Dios te bendiga.